Bueno, comenzar. Bueno, empezamos entonces. Muy buenas tardes a todos y bienvenidos. Mi nombre es Ismael Ruiz y junto a mi compañero Tomás Cebeso hemos desarrollado y vamos a presentar ahora el proyecto titulado Mejora de las operaciones, métodos y eficiencia del proceso de almacenamiento y abastecimiento de materiales a línea de montaje para la fabricación de motores. Vamos a dividir esta presentación en 5 etapas, comenzando con una introducción a la empresa que nos va a presentar el contexto en el que nos encontramos, siguiendo con una presentación de la problemática actual y el análisis de esa situación, de la situación de la empresa frente a esa problemática, pasando luego a proponer alternativas que busquen solucionar esta problemática, siguiendo con la medición de este nuevo proceso que generarían las alternativas y terminando con conclusiones para ver la factibilidad de este proyecto. En la empresa es una empresa manufacturera de maquinaria agrícola, situada en Granadero Baigorria, cuenta con aproximadamente 700 empleados y tiene dos grandes unidades de negocio, la operación agrícola y la manufactura de motor. Como mencionamos en el título, nos vamos a enfocar en lo que es manufactura de motor. Entonces, para hablar de la producción de motores vamos a dividir esto en 4 grandes etapas. En primer lugar, el mecanizado de bloques, que como vemos en plano es la zona remarcada en rojo. En segundo lugar, el bloque ya mecanizado va a la línea de ensamble, que va pasando estación por estación, se le van montando los materiales hasta terminar con el motor ya terminado. Luego va a una cabina de pintura donde se hacen detalles finales y se pinta. Y por último, un área de despacho donde se carga camiones y se envían principalmente a Brasil. Nosotros nos vamos a enfocar en lo que es la línea de ensamble, ya que aquí estamos abasteciendo casi el 95% de los materiales. La línea de ensamble la podemos dividir en 3 zonas entonces, comenzando con la zona 1, donde se monta la base del motor, teniendo piezas grandes como ser blocks, cigüeñales, pistones, cabeza de cilindros. Luego pasamos a la zona 2, donde ya se realiza el montaje de toda la distribución de energías del motor. Aquí encontramos piezas como ser múltiples de escapes, turbos, volantes, cárters, entre otros. Y terminando con la zona 3, donde se realizan los detalles finales, vemos piezas más pequeñas ya como soportes, tornillería, cañerías, entre otros. Entonces es importante remarcar acá que estos materiales tienen que estar disponibles ya en su punto de uso para que el operador de línea que debe realizar el montaje no pierda tiempo en búsquedas ni en esperas. Para eso la empresa adopta 3 estrategias de abastecimiento. En primer lugar, el Kanban electrónico, que predomina más que nada en la zona 1. En segundo lugar, el abastecimiento por secuencia, que predomina en la zona 2. Y luego el abastecimiento de Kanban clásico, que si bien predomina en la zona 3, lo encontramos por toda la línea de ensamble. Ampliando un poco estos conceptos de tipo de abastecimiento, el Kanban electrónico es un abastecimiento para piezas de gran tamaño, de baja variabilidad y de alto consumo, ya que estas se abastecen en contenedores grandes tales y como vienen de proveedor. Para el abastecimiento por secuencia, el tamaño de las piezas también son mediano o grande, pero esta vez la variabilidad de las piezas es alta y el consumo es relativamente bajo. Estos se abastecen en carros especiales como vemos en foto. Y por último, para el abastecimiento por Kanban, se utiliza para piezas de tamaño pequeño, una variabilidad media alta y un consumo que puede ser bajo, medio y alto. Estas se abastecen en contenedores pequeños KLT. Es importante remarcar este concepto de contenedor KLT ya que lo vamos a estar presentando durante todo el proyecto. Bien, pasando a lo que es el proceso de almacenamiento, es importante que nos remontemos a años previos al 2013, donde teníamos un almacén centralizado con estanterías selectivas y con estrategia de ubicaciones fijas en el nivel de piso y ubicaciones variables en altura, tal como se ve en foto. Esto nos permitía que a la hora de ir a buscar un material para abastecerlo a línea, tengamos las piezas ya en piso y no tengamos que perder tiempo en altura o bajando piezas de altura. En 2013 sucede que se instala una nueva línea de producción que hace dividir el almacén central, distribuyendo las piezas por toda la planta, quedando las piezas Kanban almacenadas, donde vemos en el recuadro verde, donde parte de las piezas Kanban siguen en el almacén central, que siguen con las mismas estrategias que mencionamos anteriormente. Las piezas Kanban electrónico pasan a la zona en azul y las piezas abastecidas por secuencia pasan a la zona roja. Es por eso que hoy en día el tipo de almacenamiento depende de la estrategia de abastecimiento. Esta división a su vez trajo consecuencias que hoy en día tenemos presentes, como ser una zona sin estructura de almacén, como vemos en foto, un pallet arriba del otro,
generando altos tiempos de operación y también una inseguridad tanto del material como del peatón. Por otro lado, esta división nos hizo recurrir a un depósito externo, ya que perdimos tanto capacidad de almacenamiento como eficiencia del mismo, haciendo que también incurramos en tiempos altos de operación y obviamente en altos costos. Bueno, ya mencionaba algunas de las problemáticas que tenemos hoy actualmente. Pasaremos al punto 2, en donde vamos a ver la situación actual y el análisis de esta problemática. Sin embargo, el principal motivo que nos llevó a realizar el proyecto son las paradas de línea que se iban identificando en la zona de ensamble. Como vemos en la primera imagen, aquí tenemos las distintas categorías de los departamentos, en donde cada columna representa el total de minutos de parada de línea por cada departamento, en donde vemos que el departamento del almacén representa casi el 50% de este tiempo de paradas de línea. Es por eso que nos vamos a enfocar en todas las operaciones destinadas al almacén. Si hacemos una división en función del abastecimiento para cada pieza, a su vez vemos que el 89% del tiempo en el cual la línea estuvo parada se debió a piezas que se abastecen con estrategia Kanban. Es por ello que decidimos que el alcance de nuestro proyecto va a estar destinado para las piezas abastecidas con estrategia Kanban, que a su vez estas representan el 80% del total de piezas. Para profundizar en lo que es entonces el abastecimiento Kanban, vamos a presentar el flujo de abastecimiento, en donde todo comienza cuando se vacía un calete o contenedor en línea, en punto de uso, y es importante remarcar que por cada punto de uso se tienen 2 contenedores calete. Esto es debido a que cuando se vacía un contenedor debemos tener uno de reposición para que se pueda seguir ensamblando las piezas. Una vez que se vacía el calete, el próximo paso es hacer la lectura de ese Kanban vacío, es decir, ese contenedor vacío, a través de la lectura del código de barras que tiene cada contenedor. Y se hace el retirado de ese contenedor en línea que estaba vacío. Pasando a lo que es la generación del listado, en donde se tienen todas estas lecturas que se van haciendo para todos los contenedores vacíos, en donde cada lectura se tiene la ubicación en el almacén donde se tiene que ir a reponer, la cantidad de piezas que debe colocar dentro de cada calete, y qué tipo de contenedor debe utilizar para cada pieza. Pasando en sí a lo que es la preparación del material, en donde se va a las ubicaciones que tiene ese material en el almacén, se colocan las piezas en las cantidades, en los contenedores establecidos, y luego, debido a que tenemos la próxima tarea, debido a que tenemos una distancia considerable entre lo que es la línea de ensamble y lo que es el almacén central donde se realiza la preparación, a efectos de realizar y optimizar los recorridos, se hace lo que son lotes de preparados. Entonces, cuando se acumula y se completa ese lote de preparados, se hace la reposición a línea a cada punto de uso de la estación. Ahora bien, ya hemos hablado del abastecimiento Kanban, pero creemos importante estudiar todo el proceso desde que inicia, desde que llega el material a planta hasta que es abastecido a su estación. Por ello, el flujo de procesos comienza con el proceso de almacenamiento, en donde la primera tarea contemplada es la descarga, en donde se posiciona el camión y se hace la descarga de los pallets, pasando luego a lo que es el guardado, en el cual se toma ese pallet descargado y se deposita en su ubicación, y luego se realiza la tarea de replenishment, que es una tarea en la cual se busca el material en una ubicación en excedente y se lleva a la zona de piqueo en piso, ya que ese pallet que estaba en piso se quedó sin materiales. Luego el proceso continúa con el proceso de abastecimiento, en donde tenemos la lectura de la tarjeta Kanban, que como mencionamos se hace la recolección de todos los contenedores vacíos y se hace la lectura del código, se realiza la preparación del material, donde se busca la ubicación, se confirma el piqueo o la preparación y se lleva a la zona de traslado, para luego hacer lo que es la reposición a línea y dejarlo en su punto de uso. Entonces ya hemos hablado un poco de todo el proceso, desde que llega hasta que la pieza llega al punto de uso, y un poco hablando con supervisores y con gente que trabaja en el área, nos mencionaban que el problema principal que teníamos era que una vez que se vaciaba ese calete en el punto de uso, se tardaba mucho tiempo en lo que es la reposición del mismo. Es por ello que nosotros procedemos a hacer lo que es el cálculo de tiempo de todas estas tareas para ver realmente dónde tenemos el punto débil. Por un lado, para ese cálculo de tiempos, entonces, para distintas tareas, algunas las pudimos calcular con los datos históricos obtenidos del sistema, y para los casos en los que no fue posible, utilizamos lo que son las tablas MTN de logística. Para las tareas que pudimos calcularlo con los datos históricos del sistema, hicimos un filtrado para tener solamente en consideración aquellos datos que siguieron un flujo normal de trabajo. Para las tareas que lo conseguimos con las tablas MTM,
afectamos a esos tiempos por lo que es el indicador de productividad de la empresa y por los suplementos correspondientes. Además, también llevamos todos a toda una misma unidad de medida para los tiempos de ciclo, que es minutos sobre KLT. Y a efectos de poder comparar los tiempos de ciclo y las tasas, debido a que tenemos tareas que manipulan pallets y otras tareas que manipulan los KLT como unidad pequeña, tenemos que hacer una conversión directa para poder comparar tiempos y tasas. Por lo tanto, pasando a lo que es el cálculo de tiempos, tenemos que las tareas de descarga, de replenishment y de preparación de material, las hemos calculado con los datos históricos del sistema, y sabemos que, como hemos mencionado, se realizan distintos filtros de análisis, como ser en este caso, vemos en el gráfico, vemos semanas en el año que son atípicas, por lo tanto son filtradas, y lo mismo para lo que son las horas dentro del día o de un turno, debido a que los valores atípicos con bajos valores se deben a los cambios de turno. Para las tareas que calculamos con las tablas MTM, realizamos las que son las tareas del guardado, de lectura de tarjeta Kanban y la de reposición a línea, en donde aquí pusimos un ejemplo de cómo se calcula el TMU total para la tarea de guardado, en donde este TMU total es la suma de todas las suboperaciones que contemplan esa tarea, consiguiendo así lo que es el tiempo básico en TMU, que luego aplicando los suplementos de necesidades personales y fatiga, se consigue el tiempo estándar, y cuando se le afecta a este con el indicador de productividad, se consigue lo que es el tiempo de ciclo. Y en este caso, al tratarse de la tarea de guardado que manipula pallets, como comentamos, debemos convertirlo a KLT. Entonces tenemos que el tiempo de ciclo lo conseguimos en minutos sobre KLT. Por otro lado, la demanda, para conocer cuál es el takt time, tenemos una lista de todos los materiales que se abastecen con la estrategia Kanban, en donde conocemos cuáles son todos los consumos futuros para esas piezas, y además conocemos qué cantidad de piezas van en cada contenedor KLT. Y de esta forma nosotros podemos conocer cuál es la demanda por unidad de tiempo. Entonces, con todo esto dicho, conociendo cómo es el flujo completo, todas las tareas involucradas en el proceso, y con todos los tiempos calculados, vemos que tenemos una línea de producción que nos demanda con un takt time de 1,2 minutos sobre KLT. Y tenemos que la tarea de preparación de pedido está por encima de este takt time, que es de 1,68 minutos sobre KLT. Por lo tanto, el tiempo de ciclo de todo nuestro proceso, por concepto, es igual al tiempo de ciclo de la tarea más lenta, que en este caso es la preparación de pedido. Y como está por encima de lo que es nuestro takt time, decimos que tenemos un cuello de botella en la preparación de pedido. Bien, habiendo mencionado ya que nuestro proceso tiene un cuello de botella que no cumple con el takt time de la línea, es importante también decir que este cuello de botella está inserto también en otro parámetro que nos pareció muy importante medir, que es el lead time de reposición. Este lead time de reposición, como vemos en pantalla, abarca desde la lectura de Kanban vacío hasta la reposición a línea, y lo que nos va a dar es el tiempo desde que se vacía un contenedor en línea hasta que es repuesto de nuevo en su ubicación y su punto de uso. Si vemos en el flujo debajo, la demanda, tenemos una demanda que opera a una tasa de 50 caletes por hora, diciéndolo en otras palabras, se vacían 50 caletes por hora. Nuestra lectura de Kanban vacío tiene una tasa de 112 caletes por hora. Es decir, que esas 50 tarjetas que se vacían se pueden leer tranquilamente. Ahora, llegando a la preparación de material, que es donde decimos que tenemos un cuello de botella. Entonces, las 50 tarjetas de Kanban leídas generan pedidos de preparación, 50 pedidos de preparación por hora. Pero solamente podemos realizar 36 de esos. Y a la hora de reponer, vamos a poder reponer solamente 36, ya que está supeditado a la preparación de material. Entonces vemos acá que entre lectura de Kanban vacío y preparación de material, se generan colas, que a su vez nos van a generar tiempos de espera. Estas colas después son compensadas luego con horas extras al finalizar el turno, pero estos tiempos de espera, si queremos conocer el lead time de reposición, debemos modelarlos. Es por eso que pensamos en un sistema de colas en principio, donde tenemos la lectura de Kanban, tenemos la espera a que ese Kanban sea preparado, y por otra parte tenemos la preparación propiamente dicha del material. Luego vimos que para obtener el lead time total de reposición necesitamos a su vez conocer cuál era la espera una vez que está ya preparado el Kanban para esperar a todo el lote para luego ser transferido a línea. Es por eso que terminamos decidiendo de simularlo en arena,
y bueno, hicimos el modelo en arena, hicimos las corridas para turnos de 8 horas, y hemos obtenido resultados como ser 2,26 horas el tiempo total que una entidad está en el sistema. Esto quiere decir que va a ser nuestro lead time de reposición, 2,26 horas. Y otro dato importante es que en un turno de 8 horas nos ingresan 385 contenedores para ser preparados y nosotros solamente podemos entregar 272. Es lo que dijimos anteriormente, que se compensan luego con horas extra al finalizar el turno. Y vemos entonces que pudimos calcular el tiempo de espera, que es de 0,6 horas, aproximadamente 36 minutos. Entonces, ya habiendo calculado todos los parámetros de tiempo, pasamos a calcular los costos que tenemos hoy en día. Para la dotación tenemos 8 personas trabajando en horas normales y a su vez en horas extras estamos trabajando 8 horas por día. Luego, en vehículos industriales, al no ser propiedad de la empresa y tener que alquilarlos, estamos utilizando un autoelevador contrapesado para la tarea de descarga, un autoelevador retráctil para el guardado y el replenishment, y un carro electrónico para la lectura de cámara y reposición, lo que suman un total de 215.000 pesos mensuales. Y por último, como mencionamos anteriormente, al no tener una capacidad de almacén que cumpla con todo el material que debemos almacenar, tenemos que recurrir a un almacén externo. Hoy en día, en promedio, estamos gastando aproximadamente 210.000 pesos mensuales en el almacén externo, lo que hace un total de 1.050.000 pesos mensuales. Bien, habiendo calculado todos los parámetros que nos resultaron de interés, debemos pasar al estudio de alternativas. Antes queremos hacer un pequeño resumen sobre las problemáticas que fuimos mencionando, como ser la principal problemática, las paradas de línea. Vimos que eran por tener un alto lead time de reposición, que en parte este alto lead time de reposición se debe a que tenemos un cuello de botella, debido a que hoy en día la estructura de almacén no es apta, genera que no tengamos ubicaciones fijas, que tengamos que hacer movimientos en altura y que lleguemos a altos tiempos de no valor agregado. Por otro lado, y no menos importante de mencionar, es la inseguridad que causa esta estructura de almacén no apta, tanto para los materiales como para los peatones. Por otro lado, también este alto lead time de reposición se debe a una ineficiencia en el proceso, ya que, como mencionábamos anteriormente, desde que hacemos la lectura de Kanban vacío, es decir, que detectamos que debemos reabastecer, y el abastecimiento propiamente dicho, tenemos muchas operaciones y mucho tiempo en el medio. Luego, por otra parte, también mencionamos que tenemos un almacén lejano a línea, que nos hace recorrer largas distancias para abastecer. Por otro lado, mencionamos que tenemos costos en depósito externo, debido a que la capacidad del almacén hoy en día no es apta, ya que, bueno, tuvimos una división años atrás. Bueno, ya pasando al punto 3 del estudio de las alternativas, y ya mencionadas las problemáticas que hoy debemos afrontar, la primera alternativa que nos surgió fue la idea de automatizar el almacén central, en donde esta automatización lo que nos permitiría sería reducir los tiempos por la manipulación en altura de los pallets o de los contenedores. A la hora de automatizar, nosotros hoy ya tenemos un almacén con una estructura definida, por lo tanto, esta automatización, si se quisiera hacer, debería adaptarse a lo que es el almacén hoy que ya tenemos. Por lo tanto, al tener 11 pasillos, deberíamos invertir en 11 transelevadores, que tienen un alto costo, y por la baja cantidad de movimientos que tenemos de carga y descarga de pallets, no justifica la inversión. Por otro lado, pensamos entonces la alternativa de realizar una densificación, ya que vemos que hay una zona cercana a línea en donde hoy tenemos los pallets en piso, sin una estructura de almacén que tiene un potencial. Esto nos permitiría, por su parte, hacer un aumento de las posiciones fijas, que nos permitiría reducir los tiempos de piqueo en altura, tendríamos una disminución de las distancias a línea por los recorridos, ya que tendríamos los materiales más cerca de línea, eliminaríamos movimientos en zonas sin estructura de almacén, ya que los pallets en piso no estarían más, y tendríamos que realizar una inversión en racks de almacén. Por lo tanto, vamos a analizar la factibilidad de la densificación. Pasando a lo que es entonces la densificación, primeramente pensamos en una idea de estanterías convencionales, es decir, especificar con estanterías convencionales como se ve en la imagen. Estas estanterías convencionales nos permitirían tener un aumento de las posiciones fijas, que esto nos permitiría reducir los movimientos en altura de los pallets, y de esta forma también, al tenerlo cercano a la línea, disminuiríamos las distancias recorridas. Pero no estaríamos reduciendo las operaciones que hay entre que se demanda el calete y se abastece. Entonces pensamos en la idea de otra alternativa de densificación de instalar un buffer.
en donde esta alternativa sí nos permitiría reducir las operaciones entre la lectura y la reposición, debido a que este buffer cambiaría el paradigma de almacenamiento, es decir, cambiaría la estrategia de almacenamiento, ya que no pasaríamos a tener los materiales almacenados en pallets, sino que los tendríamos almacenados en unidades de KLT, es decir, en unidades de como tal cual se demandan en la línea. Esta estrategia a su vez nos permitiría un aumento considerable y mayor de las posiciones fijas, ya que el coeficiente de densificación que lograríamos al tener almacenadas las piezas en el buffer en unidades de KLT es mucho mayor al coeficiente de densificación que si tendríamos los materiales almacenados en pallets. Además, el aumento de estas posiciones fijas nos permitiría tener todos los materiales, gracias a la densificación que lograríamos, tener todos los materiales almacenados en ese buffer. Por lo cual, los movimientos en altura no serían necesarios, ya que todos los materiales estarían al alcance de la mano. Y a su vez también nos permitiría una gran disminución de las distancias recorridas, de nuevo por tener todos los materiales cercanos a la línea. Es por esto que vamos a seleccionar la instalación del buffer. El buffer lo podemos pensar con dos estrategias distintas. Una estrategia de hombre a producto, en donde, como podemos ver en la imagen de la izquierda, se instalarían módulos floor racks en el primer piso, y en la parte de arriba se colocarían las estanterías convencionales para continuar con la densificación. Y por otro lado, pensamos en una estrategia de producto a hombre, que se conoce como mini load, que es una versión automatizada más robusta. La elección de una alternativa u otra estrategia va a estar supeditada a lo que es la inversión que represente contra el ahorro de costo que tenga cada alternativa. Entonces, pasando ya a lo que es la densificación y pensando en cuál es nuestra capacidad actual en esa zona que queremos densificar, hoy tenemos una capacidad disponible de 55, para instalar 55 módulos floor, que estarían distribuidos en 11 módulos a lo ancho y 5 módulos a lo largo. Entonces, la pregunta es cómo vamos a colocar todos los materiales que debemos abastecer en estos módulos floor. Entonces, primeramente pensamos, si ponemos una hilera de KLT para cada pieza, es decir, como vemos en la imagen, una hilera de KLT para la pieza 1, una hilera de KLT para la pieza 2, y así para las 1500 piezas que debemos abastecer, eso nos demandaría que tendríamos que tener 29 módulos floor rack. Estos 29 módulos floor rack no estarían adaptándose al 100% de la capacidad que hoy tenemos actual. Es por eso que pensamos en una estrategia distinta que sería más conveniente, en donde si conocemos nosotros cómo es el consumo de cada pieza en función del KLT, es decir, si clasificamos aquellas piezas que tienen un alto consumo, es decir, una alta rotación de KLT, conocidas como las piezas A, unas piezas que tienen una media rotación, conocidas como pieza C, y de baja rotación pieza C, entonces si colocáramos, por ejemplo, 3 hileras para las piezas de alta rotación, 2 hileras para la de media rotación y una hilera para las de baja rotación, eso nos conllevaría a tener 55 módulos floor rack. Esta estrategia lo que nos permitiría sería tener una alta capacidad, lograríamos una muy alta densificación y disponibilidad de piezas, ya que no desabasteceríamos tampoco el buffer gracias a esta estrategia adoptada. Bien, ya entonces, habiendo tomado la decisión o sabiendo que vamos a hacer la instalación de un buffer, la pregunta siguiente es cómo va a ser nuestro nuevo proceso. ¿Por qué? Porque hoy en día, o ahora, al tener un buffer, ¿cómo vamos a abastecer ese buffer? Ya que necesita recibir las piezas en unidades KLT, tal y como van a ser luego abastecidas a la línea. Es por eso que que pensamos en la creación de una nueva tarea, la tarea de repacking, que este puesto de trabajo nuevo lo que haría sería centralizar toda la preparación de pedidos, lo que mejoraría mucho la eficiencia, y prepararía los materiales tales y como luego se van a abastecer a líneas, pero para que sean almacenados en el buffer. La zona donde instalaríamos este puesto de trabajo es la zona amarilla que se ve ahí en plano, ubicado al costado del almacén central. Tendría una estructura muy similar a la que vemos en imagen, solamente que un solo puesto de trabajo, ya que con eso alcanza. Y las operaciones que debería realizar la persona encargada de este puesto sería obtener las piezas de dentro del contenedor grande o pallet, como vienen de proveedor, colocarlas luego en un contenedor KLT hasta llegar a la cantidad solicitada, colocar ese contenedor KLT en un carro que luego va a abastecer el buffer, y accionar la cama de rolos para que el colapsable se ubique en la posición de salida y sea devuelta
al almacén. Es así entonces como va a quedar definido un nuevo proceso en donde tenemos el proceso de almacenamiento va a abarcar las tareas de descarga y guardado, tal y como en la situación actual. Replenishment, que ahora se va a encargar de llevar las piezas desde el almacén a la zona de repacking. El repacking propiamente dicho. El abastecimiento a buffer, que se va a encargar de llevar las zonas desde repacking, de la zona de repacking, ya preparadas para abastecer al buffer y dejarla en su ubicación. Y por último, el proceso de abastecimiento, que se va a encargar de la reposición y lectura de Kanban vacío. Decidimos unificar estas dos tareas, ya que seríamos más eficientes, y al mismo tiempo que estamos haciendo la reposición a línea para entregar el calete lleno, estaríamos tomando el calete vacío y luego realizando la lectura. Si entramos en las operaciones de cada tarea, vemos que depositar los caletes en la ubicación de buffer y luego ir a retirarlos para trasladarlo a línea son distintas en caso que decidamos tomar la decisión por la alternativa de módulo flow rack o mini load, que es más un sistema más automatizado. Es por eso que a la hora de estudiarlos, los vamos a estudiar por separados. Entonces ya conocemos el proceso y ahora debemos conocer cuáles son los tiempos con los que vamos a operar para ver qué tan factible es nuestro proceso. Por eso que utilizamos tablas MTM, ya que no tenemos datos históricos, tomando las mismas consideraciones que anteriormente. Un tiempo básico, que lo calculamos con las tablas, afectado por suplemento de necesidad personal y fatigas, luego afectado por el indicador de productividad, y luego afectado por el factor de conversión, en caso que sea necesario, para pasarlo a la unidad de medida minutos sobre calete. Entonces hicimos la medición de todos los tiempos de todas las tareas, comparamos alternativa de módulo flow rack contra la alternativa de mini load, y detectamos que para la alternativa de módulo flow rack seguimos teniendo un cuello de botella que no cumple con el takt time de la línea. Esto es para la tarea de reposición y lectura de Kanban vacío. Pero de todas formas, vimos que este tiempo de ciclo es cuando esta tarea es realizada por una sola persona. Entonces pensamos en hacer un análisis de saturación de tareas para determinar si tenemos recursos ociosos de otras tareas, poder hacer una redistribución de actividades. Hicimos este análisis, hicimos la redistribución y logramos que nuestro tiempo de ciclo ahora sea 0,98 minutos por calete. Bien, entonces teniendo los nuevos costos podemos saber cuál va a ser la dotación necesaria tanto para la alternativa 1 como para la alternativa 2. Para la alternativa 1, el costo en horas normales va a ser solo para 7 personas, mientras que vamos a incurrir solamente en 3 horas extras por día. Luego, para los vehículos industriales, aumentamos en una unidad los carros electrónicos, pero como vemos ahora, no tenemos un costo en almacenamiento externo, ya que, como mencionamos, la densificación ampliaría nuestra capacidad de almacenaje, liberaría lugar y podemos obtener los materiales almacenados afuera para traerlos y almacenarlos acá. Luego, para la alternativa 2, la dotación es muy similar, solamente que no se incurren horas extras, y los vehículos industriales necesarios son igual que la alternativa 1. Entonces, ya conociendo los costos y sabiendo cuál va a ser la reducción de costos, necesitamos ver cuál va a ser la inversión para determinar si es factible o no la instalación. Si decidimos instalar módulo flow rack, necesitaríamos instalar 55 módulos y su respectiva instalación justamente. Averiguando con empresas que brindan estos servicios, nos han pasado un presupuesto de un total de $106.000 para realizar toda la inversión. En caso de que decidamos por el sistema más automatizado de mini load, necesitamos invertir en el sistema completo, que a su vez, al ganar mucho espacio en altura, nos dejaría espacio para instalar 10 módulos más de estanterías convencionales. También la misma empresa nos presupuestó un total de $919.000 para esta alternativa. Bueno, mencionada ya la inversión, pasamos al último punto de las conclusiones, en donde vamos a ir viendo distintas variables de interés, en donde vamos a ver las diferencias con la situación actual y las dos alternativas planteadas. En primera medida, la primera variable es el tiempo de ciclo, en donde sabemos que hoy no estamos cumpliendo con el tiempo de ciclo que nos demanda la línea, y con cualquiera de las dos alternativas estaríamos por debajo del tiempo de ciclo demandado. A su vez, la tasa, mismo criterio, tenemos que nos demandan 50 calete por hora, pero solamente podemos entregar 36, y cualquiera de las dos alternativas está por encima de este 50 calete por hora. El lead time de reposición que hemos calculado, hoy tenemos un considerable tiempo de este lead time, y con cualquiera de las dos alternativas estaríamos logrando reducir ese tiempo. Por otra parte, lo que es la inversión, tenemos que en la alternativa 1
se difiere bastante de la alternativa 2, al ser la alternativa 2 una versión automatizada que tiene un alto costo. La reducción de costos anual por aplicar cada una de las alternativas, vemos que la alternativa 2 lograría un mayor beneficio. Entonces, la amortización, que la calculamos en años, teniendo en cuenta lo que es la inversión y la reducción de costos anuales, vemos que la alternativa 1 la realizaríamos en 2 años y medio, mientras que la alternativa 2 en 20 años, lo cual es bastante elevado. Pero la alternativa 2 también ofrece otras ventajas, como ser el ahorro por costos ocultos, al tratarse de una inversión robusta que te permite, entre otras cosas, una mayor traqueabilidad de las existencias, entre otros costos ocultos, y a su vez también tiene una mayor capacidad para adaptarse a lo que es los cambios de programa. Por lo tanto, la elección entre una alternativa o la otra va a quedar supeditada a lo que se tenga destinado como presupuesto de inversión. Por último, y para terminar, nosotros hemos descrito nuestro proyecto como mejora de las operaciones, en donde nuestro proyecto realiza lo que es el reconocimiento de las tareas, se realizan la medición de tiempo de las tareas involucradas, realizamos lo que es un balanceo de las actividades, hacemos las asignaciones de recursos y división de tareas, y proponemos una mayor seguridad patronal. Por otro lado, para lo que es la mejora de los métodos, crearíamos lo que sería un nuevo puesto de repacking, se adoptaría lo que es el criterio de producto a hombre en la preparación de pedidos, y podríamos eliminar tareas y operaciones que no agregan valor a la operación. Y por último, la mejora de la eficiencia vendría por el lado de la reducción de costos por almacén externo que hoy tenemos en día, y por otro lado, una mayor utilización de los recursos de horas extras. Por lo tanto, decimos que cualquiera de las dos alternativas puede atacar la principal problemática de la parada de línea. Damos con esto por concluida la presentación, así que muchas gracias y agradecemos a Nicolás por acompañarnos en el proyecto. Muchas gracias.